Estamos en Colonia, la cuarta ciudad más grande de Alemania, la ciudad de la cerveza Kölsch y del agua de Colonia, famosa también por su catedral. Así que vamos a conocer los lugares más importantes como la catedral, el museo del perfume, la cervecería más famosa, el mejor lugar para tener vistas panorámicas, qué lugares se pueden visitar en el día desde Colonia y más info útil para tu viaje. Pero antes, un consejo, hay una tarjeta que se llama Cold Card que se puede comprar por 24 o 48 horas y que permite el acceso ilimitado al transporte público y también incluye descuentos a museos, en algunos casos del 50%, en otros del 25% o del 10%, y también algunos restaurantes. Nosotros compramos la de 48 horas y aprovechamos esos días para visitar algunos museos. Te voy a dejar en la descripción el enlace para que veas todos los museos que incluye y para que analices si también te conviene. Lo primero que te recomiendo hacer es un free tour en español. Cada vez que visito una ciudad nueva para mí es infaltable, incluso hay ciudades donde he repetido. Por si no sabes qué es un free tour, básicamente es un recorrido guiado que hace un guía con un grupo de personas y que no tiene un costo fijo, sino que cada viajero lo valora al finalizar el tour. En la descripción de este video te dejo un listado con más de 100 free tours en español en Europa, donde además te cuento en profundidad cómo funcionan y cuánto se suele pagar. Vamos a ver la Catedral de Colonia, el lugar más icónico de la ciudad. Está junto a la estación de tren, así que si llegas por este medio va a ser lo primero que veas al salir de la estación y la verdad es que es impactante. Usualmente se puede visitar, pero justo estos días tiene acceso limitado, así que yo no pude entrar. Verifica esto cuando estés por viajar. Tiene 157 metros de altura, es la tercera catedral de estilo gótico más grande del mundo y fue el edificio más alto del mundo hasta 1884. Algo que llama la atención es que tardaron más de 600 años en terminarla. Empezaron a construirla en 1248 y recién la completaron en 1880. Otra curiosidad es que acá están las reliquias de los tres Reyes Magos y esto hizo que la catedral gane popularidad. Durante la Segunda Guerra Mundial la catedral sufrió algunos daños, pero se mantuvo en pie en una ciudad que fue prácticamente destruida y desde entonces se hacen trabajos constantes de restauración y conservación. La Catedral de Colonia es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1996 y uno de los monumentos más visitados de Alemania. Algo también muy popular de Colonia que yo descubrí estando acá es que acá se inventó el agua de Colonia o Colonia como se conoce popularmente y se puede visitar el Museo del Perfume o Casa Farina donde se creó el agua de Colonia original. Esta esencia fue desarrollada por Juan María Farina a principios del siglo XVIII. Farina era italiano pero eligió nombrar a su fragancia con el nombre de la ciudad donde se estableció. El agua de Colonia fue un hito en la historia de los perfumes y las fragancias y se convirtió en un producto muy popular y apreciado en toda Europa, especialmente entre la realeza y la aristocracia. Hoy en día la octava generación de la familia Farina sigue produciendo el agua de Colonia. Se puede hacer una visita guiada por el interior y acceder a lugares que de otra manera no se pueden ver. La guía nos contó la historia del perfume, los métodos de producción, los ingredientes usados a lo largo de los años, incluso olerlos. Es bastante interactivo el recorrido. Me resultó muy interesante y hay visitas guiadas en muchos idiomas, incluso en español. Te dejo la página oficial en la descripción para que veas los horarios y si querés hacer sí o sí en español, reserva con tiempo. Y si tenés la Cold Card, la tarjeta que te dije al principio, tenés un 50% de descuento en la entrada. Y el agua de Colonia original tiene su competencia en la misma ciudad. La Casa de Colonia 4711 es otro lugar que tiene importancia en la historia del agua de Colonia y de la ciudad. Y aunque hay cierta rivalidad entre ambas marcas, incluso hubo algunas peleas legales por el nombre y cuál era la más antigua, se reconoce que Farina es el creador del agua de Colonia original en 1709 y que después, en 1792, crearon la Colonia que hoy se conoce como 4711. Esta marca antes usaba el apellido de Farina en el nombre de la colonia, pero tuvieron que quitarlo por cuestiones legales y el nombre actual proviene del número de casa que se le asignó al edificio durante la ocupación francesa de Colonia. Como sea, más allá de su historia y rivalidad, podés entrar a ambos negocios, probarte los dos perfumes y decidir cuál te gusta más. Las dos marcas son conocidas en Alemania y por supuesto en Colonia, pero yo antes de venir a Colonia no conocía ninguna. Contame en los comentarios si vos conocías alguna de las dos. Y vamos a probar otro líquido famoso en Colonia, pero este se puede tomar. La cerveza Kölsch es típica de Colonia y para probarla elegimos esta cervecería que es la segunda más grande de Alemania y recibe 2,5 millones de personas cada año. Por si te da curiosidad, la más grande está en Múnich.
College. En el blog te voy a dejar un mapa con la cervecería y todos estos lugares marcados para que puedas ver la ubicación y distancia entre ellos. Esta cervecería abrió en 1904 y tiene espacio para 1500 personas, así que si entras recorre todas las habitaciones que seguro alguna mesa vas a encontrar. Es común servir la Kolsch en vasos delgados y cilíndricos que tienen una capacidad de 200 mililitros. Yo no soy muy fan de la cerveza, pero debo confesar que las cervezas que probé en Alemania, no solo en Colonia, son las más ricas que probé en mi vida. Contame en los comentarios si probaste esta u otra cerveza de Alemania. Algo curioso es que cuando el mozo o mesero ve que se te está acabando la cerveza, te trae otro vaso, así que cuando no quieras más tenés que avisarle. Algo que leí es que si pones el posavasos encima del vaso es una señal de que ya no querés más. Quizás porque el mozo tuvo consideración de que éramos extranjeros, nos preguntaba antes de dejar otro vaso. Además de la cerveza hay platos típicos para comer, para veganos solo encontré papas fritas. Enfrente de la cervecería está la fuente de los duendes que forman parte de la cultura popular alemana. Hay una leyenda en Colonia que dice que estos duendes hacían el trabajo de los habitantes de la ciudad durante la noche, así las personas podían disfrutar de tiempo libre durante el día. Unos duendes muy considerados, a quien no le gustaría tener uno así. Pero dejaron de hacer estas tareas cuando una persona les tendió una trampa con la intención de poder verlos. Los duendes se enojaron y decidieron no trabajar más para los habitantes de Colonia. Hay tres plazas para destacar en el casco antiguo. Una es Altermarkt, la plaza del viejo mercado, que es el centro neurálgico del casco antiguo y se considera la plaza más tradicional de Colonia. Además, bastante grande, tiene una superficie de casi 5.500 metros cuadrados. En esta plaza está el ayuntamiento más antiguo de Alemania. Su torre de 5 pisos mide 61 metros de altura y se usaba para almacenar documentos y estaba decorada con 130 figuras de piedra. Pero entre el paso del tiempo y los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial desaparecieron prácticamente todas. Por suerte, en 1986 reconstruyeron las figuras originales, así que hoy podemos ver 124 esculturas en su fachada con diferentes personalidades, desde Carlomagno hasta personajes importantes de la ciudad como Farina. La otra plaza es Heumarkt. Nosotros estuvimos para Año Nuevo y en esta plaza todavía estaba el mercado navideño, los otros ya habían cerrado. Este mercadito estaba muy animado y quizás porque era el único había bastante gente, sobre todo al atardecer. Si vas en esta época vas a encontrar una pista de patinaje, vino caliente y muchos puestos de comida típica y más comida vegana de la que me esperaba, incluso salchichas y tortitas de papa, que como siempre me pasa, me como todo muy rápido y me olvido de sacarle fotos o filmarlo, pero estaba todo muy rico. La otra plaza es Fischmarkt, que es pequeña comparada con las anteriores, pero muy bonita con sus casas de colores y la iglesia de San Martín al lado. Además, está frente al río para donde nos vamos ahora. El río que atraviesa Colonia es el Rin, uno de los ríos más importantes de Alemania y de toda Europa. Vamos a cruzar el puente más famoso de Colonia e ir al otro lado del río, donde tenemos las mejores vistas de la ciudad. Este es uno de los puentes ferroviarios más importantes de Alemania, con más de 1500 cruces de tren al día. También se puede cruzar caminando y en bicicleta. Se construyó entre 1907 y 1911 y aunque no fue destruido por las bombas durante la Segunda Guerra Mundial, el 6 de marzo de 1945 el ejército alemán voló el puente para evitar que los aliados cruzaran el Rin. Lo mismo pasó en Heidelberg. Te dejo el video de esta otra ciudad alemana en la descripción para que lo veas después. Una curiosidad es que este puente está repleto de los llamados candados del amor, como muchos otros puentes de Europa. Suena muy romántico, pero la verdad es que no me gusta esta práctica, que además de contaminar pone en peligro la misma estructura. Si bien acá no están prohibidos, hay otros puentes del mundo donde pueden cobrar multas por esto. Contame en los comentarios qué opinas de esta práctica, me gustaría conocer otras opiniones. A medida que vas cruzando el puente ya vas teniendo preciosas vistas del río y la ciudad, pero después de cruzarlo vas a llegar al punto desde donde se toman la mayoría de las fotos en Colonia, con el puente y la catedral como protagonistas. Si podés, el atardecer me pareció el mejor momento para disfrutar de estas vistas. Y según en qué época del año visites Colonia, también vas a poder hacer un paseo en barco por el Rin. Te dejo info en la descripción. De este lado del río hay un paseo para caminar con vistas al casco antiguo. Desde acá aprovecho para mostrarte el Museo del Chocolate. Nosotros no fuimos, pero es uno de los museos más visitados de la ciudad, que cuenta la historia del chocolate, métodos de producción, hay varias exposiciones y también incluye degustación. De este lado del río también hay un mirador que ofrece vistas panorámicas de 360 grados. Es un edificio de oficinas, pero también tiene un restaurante y el acceso a una plataforma de observación. Las entradas se pueden comprar acá mismo, hay que subir en ascensor al piso 28, sube muy rápido, en unos pocos segundos ya estábamos arriba, y desde el piso 28 hay que subir una escalera hasta el mirador, situado a unos 103 metros sobre el nivel del suelo. El clima
no nos acompañó mucho porque estaba lluvioso y nublado, pero igual pudimos disfrutar de las vistas. Si el día está despejado, dicen que se puede ver Düsseldorf y otras ciudades de los alrededores. Algo útil es que en el vídeo están señalizados lugares importantes de la ciudad y alrededores, así puedes reconocerlos en el paisaje. Otro lugar que me parece interesante es el Centro de Documentación Nacional Socialista. Este edificio fue la sede de la Gestapo de Colonia y hoy en día conmemora a las víctimas del nazismo y enseña cómo era la vida en esos años. También te cuento que en Colonia, como en muchas ciudades europeas, están las piedras del tropiezo, de las que te hablé en más detalle en el video de Ámsterdam. Y si te toca buen clima, podrías incluir en tu itinerario el Jardín Botánico y el Parque del Rin. Te dejo más info de estos lugares y otros lugares en el artículo de mi blog. También tenés que saber que Colonia es famosa por su carnaval, que tiene lugar en noviembre, así que si este es un evento que te interesa, podrías aprovechar para viajar en esta fecha, o por el contrario, elegir otro momento del año para evitar las multitudes y la alta demanda de alojamiento. Desde Colonia también puedes hacer una visita a Düsseldorf en el día. Me encantó esta ciudad, en el próximo video te voy a mostrar qué visitar acá, pero te adelanto que podrías hacer una excursión en español desde Colonia o podrías llegar en tren por tu cuenta y hacer un tour guiado en Düsseldorf para conocer más en profundidad de la ciudad. En la descripción te dejo más info de excursiones que se pueden hacer desde Colonia. Y si te gustó el video, dale like, comenta, compartí y todas esas cosas. Muchas gracias y te veo en el próximo video.